Muy bien. Iniciamos sesión. El día de hoy voy a parar mi cámara, mi video y voy a compartir plataforma con ustedes. Muy bien. Um, en este momento deben estar viendo en pantalla la plataforma contenidos del curso. Um, todas las sesiones las vamos a iniciar de la misma manera. Vamos a empezar con el cronograma de trabajo. Luego voy a hablar específicamente de la temática de la semana o del resultado de aprendizaje. Esto lo vemos como un poquito mejor aquí en el cronograma, así que vamos a ver el cronograma. Muy bien, entonces a partir de el 10 de marzo empezamos a trabajar lo que corresponde a el resultado de aprendizaje o RAP. Aquí lo tenemos, resultado de aprendizaje o RAP 1, identificar la información básica a partir de expresiones de uso frecuente y vocabulario. Aquí tenemos nuestra primera evidencia, entonces lo que tenemos que trabajar, ya lo trabajamos en la sesión anterior, pero nuevamente estamos en el RAP 1, entonces vamos a mirar en actividades de aprendizaje, que es lo que corresponde al cronograma. Aquí tenemos el componente formativo 1, el primer componente formativo que corresponde al RAP 1 y es el que tenemos que desarrollar antes de desarrollar la evidencia de conocimiento. Entonces, desarrollamos el componente formativo Hello, it's nice to meet you, y luego desarrollamos la evidencia de conocimiento, que es un test. ¿Dónde encontramos todo esto? Perdón, ¿dónde encontramos el test o las evidencias más bien? En el curso lo encontramos en el link actividad de aprendizaje. Aquí tenemos todas las evidencias que tenemos que desarrollar. Aquí está el test, desarrollamos el test a través del botón. No damos clic en el botón, sino vamos a responder las preguntas porque marca de una vez como no aprobado. Entonces, volvemos al cronograma y nos damos cuenta entonces que tenemos que desarrollar el componente formativo correspondiente al resultado de aprendizaje 1. Entonces, si vamos al componente formativo y revisamos el componente formativo, vamos a empezar por aquí. Aquí tenemos un video formativo, esto lo manejamos ya en la primera sesión, pero aquí ya tenemos entonces temas que tenemos que empezar a estudiar. Los pronombres, perdón, el artículo o los artículos, tenemos varios artículos, tenemos definido, indefinido, cómo se maneja dentro de oraciones, el aspecto de pronunciación. Muy bien. Tenemos sustantivos comunes y propios. Tenemos también que al finalizar este primer elemento del componente formativo, tenemos una actividad didáctica, pero si seguimos, entonces podemos ver los otros temas que vamos a revisar. Vamos a revisar los pronombres personales, ¿ok? Cómo se utilizan en oraciones. Um, el hecho del verbo to be, ¿ok? El verbo to be para cada uno de los pronombres personales. Y al final, nuevamente una actividad didáctica. Seguimos en el siguiente tema. Tenemos los saludos. ¿Ok? Aquí vemos todo lo que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que estudiar muy bien antes de desarrollar el test o la evaluación. Tenemos un vocabulario. Aquí ya tenemos un ejemplo, un video. El alfabeto en inglés. Y aquí ya tenemos un poquito más de pronunciación acerca de cada una de esas letras. Leemos muy bien esto, estudiamos muy bien esto, lo practicamos muy bien, hacemos la actividad didáctica. Entonces, en este primer componente formativo vamos a trabajar artículos, eh, pronombres personales, verbo to be y vocabulario relacionado a la unidad. Muy bien. Entonces, yo voy a parar de compartir aquí y voy a mostrarles unas oraciones que generalmente son oraciones que hemos trabajado anteriormente con aprendices y que tienen como resultado en muchas ocasiones
oraciones incorrectas o que tienen inconsistencias, que tienen errores. Entonces les voy a mostrar sin los errores, voy a mostrar, perdón, voy a mostrar las oraciones sin corregirlas. ¿Ok? Aquí tengo las oraciones sin corregir. ¿Ok? Yo aquí voy a... Muy bien. Entonces, esta primera sesión que trabajamos las unidades, perdón, trabajamos las temáticas de las unidades o de los componentes formativos, voy a hacer lo siguiente. Voy a hablar sobre las primeras dos oraciones y las voy a corregir. Voy a decir cuál es la inconsistencia que tiene o inconsistencias que tiene las oraciones, cada una de ellas. A partir de la tercera oración, ustedes libremente, quien quiera decirlo, les voy a habilitar los micrófonos a partir de ese momento y también tendrán el chat y también pues, pues sí, el micrófono o el chat. Me podrán decir si pueden levantar la mano primero y yo les doy el orden para que puedan decirme qué inconsistencia ven en cada una de esas oraciones. Cuando lleguemos a cada una de ellas, entonces ustedes, si creen que pueden decirme, me lo dicen. Si no creen, también me pueden decir, no sé, instructora, realmente estoy confundido, confundida. eh, me puede explicar. ¿Me entienden? O sea, ustedes libremente lo van a hacer, me van a decir si saben cuál es la inconsistencia o no. Y esto lo hago ya porque hemos trabajado algunos días, desde el 10 de marzo hemos trabajado componente formativo. Si usted no ha logrado revisar todo componente formativo hasta el momento, no hay problema tampoco. También me puede decir, no sé, instructora, no he trabajado componente formativo aún y entonces estoy como confundido o confundida. Entonces también lo pueden decir, ¿ok? Estamos en una sesión en la que ustedes pueden trabajar y pueden utilizar el tiempo de la mejor manera. Entonces empiezo yo por la primera y la segunda oración. Dice, I am 20 years old. I am 20 years old. Resulta que en inglés es muy estratégico, bueno, en todos los idiomas, la verdad, es muy estratégico cuando se utilizan palabras mayúsculas o minúsculas, ¿ok? Entonces, en los pronombres personales, este pronombre personal, I, siempre debe ir en mayúscula. No hay un momento en el que no esté en mayúscula. Si es un pronombre personal, se identifica por ser mayúscula. Entonces, esa es la primera inconsistencia que tiene, ¿cierto? Entonces, la corrección sencilla, I am 20 years old. ¿Ok? Muy, muy sencillo. No me escriban oraciones en las evidencias que sigan. Recuerden que las evidencias son evaluaciones de su aprendizaje. Entonces, no me escriban oraciones con el pronombre personal I en minúscula. Este debe ir en mayúscula. ¿Ok? Tenemos entonces la segunda oración. I have a sister. ¿Ok? Vamos a cambiarle aquí. Vamos a ponerle sister. Sister es una palabra femenina. ¿Ok? Es una palabra que tiene un género. Es femenino. I have a sister. Muy bien. Y dice, his name is Laura. His name is Laura. Ok, vamos a hacer algo aquí. Entonces, los pronombres personales, ¿cuáles son? I, you, he, she, it, you, we, they. Esos son los pronombres personales. ¿Qué es un pronombre personal? Es un sujeto, es una, en su forma regular, en su forma normal. Muy bien. Pero, ¿saben qué? Vamos a hacer esto un poquito más sencillo aquí. Let me put you like that. Muy bien.
Ok, perfecto. Ah, ok, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Es más sencillito. Muy bien. Entonces, yo tengo que estos son los pronombres personales. Pero también hay pronombres posesivos. Posesivos. Y entre los posesivos está el reflexivo y bueno, en fin, pero vamos a trabajar los más comunes en este momento y es my, cuando hablo de yo, de mi persona, lo que me pertenece, lo que yo poseo, lo utilizo con el nombre, con el pronombre personal, my. You, tenemos your. He, she, it, tenemos his, her, its. You, tenemos your. We, tenemos our. Y they, tenemos their. Theirs. Where is it? Theirs. There. Muy bien. Esto los voy a poner de un color y ahorita ya hablamos del color, pero los voy a poner en un color um, solamente porque, como para hacerlo más rápido, ahorita lo trabajamos, ahorita lo hablamos. Muy bien. Tengo I, you, he, she, it. Esos son los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, eso. Ustedes, you. Nosotros, ellos. I, you, he, she, it, you, we, they. Y los posesivos tenemos my, your, his, her, its, your, our, their. ¿Ok? Entonces, dentro de esta columna que tenemos aquí, esta fila, este pronombre es generalmente conocido como la tercera persona. Tenemos la primera persona, me hablo de mí misma, I. La segunda persona, estoy hablando de ti, tú. Y ya la tercera persona se divide en tres géneros. Masculino, he. Vamos a hacerle un colorcito. Femenino, she. Tengo otro colorcito. Y neutro o neutral, it. Aquí lo pongo con otro colorcito. ¿Ok? Lo mismo corresponde para su posesivo. Entonces, el neutral, its, el femenino, her, y el masculino, his. Entonces, todo corresponde a cada uno de ellos. Entonces, tenemos el pronombre personal, he, que es masculino, el pronombre personal, she, que es femenino, y el pronombre personal, it, que es neutral. En los posesivos tenemos his, que es masculino, her, que es femenino, its, que es neutral. ¿Qué quiere decir posesivo? Cuando yo estoy hablando que algo le pertenece a alguien, yo utilizo el pronombre posesivo. Lo mismo pasa en español. Lo que pasa es que en español utilizamos mucho el su nombre, su casa, su carro. ¿Ok? En inglés vamos a hablar directamente. En inglés siempre se sabe de quién se habla en una oración. Siempre se sabe de quién se habla en una oración. ¿Ok? Entonces, en inglés no vamos a utilizar un su, que es bastante, puede ser formal y puede ser neutral,
vamos a hablar directamente de quién estamos hablando y le asignamos el género o la persona se identifica como un género. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí I, you, he, she, it y los posesivos my, your, his, her, its. ¿Ok? En la oración tengo I have a sister. Sister es femenino. ¿Ok? Femenino. Pero me están usando un pronombre personal posesivo, un pronombre posesivo masculino. Si lo vemos aquí, he es his masculino. Entonces esto es una inconsistencia porque no se sabe de quién se está hablando en la oración. Aquí me dice sister, pero luego utiliza his y luego utiliza Laura. Y Laura puede ser un nombre femenino. ¿Ok? Entonces, esta es la primera inconsistencia. La segunda inconsistencia es que cuando nosotros culminamos una oración, la culminamos con un punto. ¿Ok? Al iniciar la siguiente oración nuevamente en inglés es muy eh, consecuente en cuanto a las mayúsculas y minúsculas. Entonces necesitamos, bueno, todos los idiomas, pero en inglés en este momento estamos hablando sobre el idioma inglés, necesitamos que esta palabra tenga su inicial en mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy leyendo, yo necesito saber cuándo para una oración. Cuando para una oración quiere decir que esa oración ya tiene su información completa, tiene su sujeto de quién estamos hablando, tiene una acción y habla o tiene un complemento también. Y ya en la siguiente oración podría cambiar de sujeto, podría cambiar de acción, ¿ok? Entonces es importante siempre saber cuando yo esté leyendo, aquí es una oración diferente a la que estaba leyendo antes, que es la misma función que del punto en español. Entonces, en esta oración, aquí tenemos esta inconsistencia, tiene que estar en mayúscula. Luego me vuelve a decir otra oración completamente diferente, pero si yo soy la lectora, yo leo la oración, yo soy la lectora de esta oración que me envía el aprendiz. No sé de quién me está hablando acá, no sé de quién me está hablando acá. Entonces tampoco, pues aquí sé que me utiliza she, pero no sé a quién se refiere con she. ¿Ok? Si estamos hablando de Laura, entonces Laura es un she y no un he. ¿Es claro esto? Entonces, he, aquí también es inconsistencia, is 30 years old, and he, también es inconsistencia, is divorced. ¿Por qué? Porque voy a tomar la primera cláusula, yo calificando su evidencia, ¿no? Voy a tomar la primera cláusula como la información que usted me quiso dar. Y eso es a lo que usted se refiere en el resto de la oración. En el resto de la frase, más bien, porque aquí hay diferentes oraciones, tenemos varios puntos. Ok, entonces la corrección sería sencillo. I have a sister. Her, femenino, femenino. Ok, mírenlo acá. Her name is Laura. Yes, Laura, punto. Mayúscula. She is a teacher. Punto. She, femenino también. She is 30 years old. And she, femenino también, is divorced. Y termina el punto. Femenino. ¿Se entiende entonces por qué es importante tener esa consistencia en las oraciones? Necesitamos saber de quién estamos hablando en la oración. Siempre se sabe de quién se está hablando. Siempre. Ok. Tengo entonces la tercera oración. I am, sigue, está en blanco. Administrative assistant. Si no han visto nuevamente el componente formativo, eh, está en el componente formativo, es un artículo que vamos a trabajar aquí. Pero si no lo han visto, pues me pueden decirlo. Y si lo han visto y están, quieren aportar a cómo se corrige esta oración, pues, o cómo se diligencia ese espacio en blanco, también lo podemos decir. Entonces voy a
permitirles utilizar el micrófono y también pueden usar el chat. ¿Qué creen que debe ir en ese espacio en blanco? La tercera oración. I am administrative assistant. Hello, ¿me escuchan? Hola. Sí te escuchamos, profe. Ah, ok, perdón. Pensé que no me escuchaba. Muy bien. Ah, Profe, ok. Sí, sí, sí. Adelante. ¿Alguien abrió el micrófono? Sí. profe, si podría ser como I am a administrative assistant. Ok. Aquí tenemos dos opciones, ¿no? A o an. Entonces, Nicolás decía A, solo la letra A, ¿correcto? Miguel dice A, Carolina dice an, Miguel dice A, Cristian dice an, Nicolás dice sí, A. Ok. Ok, muy bien. Entonces, en el componente formativo nos vamos a dar cuenta del uso de este artículo específicamente a um, ¿cómo se dice esto en español? Como es el número de sustantivos del que al que nos estamos refiriendo. Esa función la vamos a ver en el componente formativo. En esta oración estamos hablando de una ocupación. Administrative assistant. ¿Ok? Cuando hablamos de ocupaciones, y esto es ya lo tienen que tener muy, lo deben empezar a estudiar y a tenerlo muy claro, pues a partir de este nivel, que cuando hablamos de una ocupación, vamos a hablar, y estamos hablando de una sola persona, ¿ok? Vamos a hablar vamos a expresar esa ocupación con un artículo a o an. El artículo es el mismo. A o an es el mismo artículo, tienen la misma función. La diferencia de este artículo es el sonido inicial de la palabra que le sigue al artículo. Entonces aquí yo voy a poner esto en otro colorcito. Ahí. Vamos a ponerle este. El sonido inicial de la siguiente palabra, de la palabra que le sigue a ese artículo, en este caso empieza con un sonido de vocal. Y tengo que hacer la anotación de que es un sonido, no es lo que ustedes están viendo en la palabra, es el sonido que arroja esa palabra. Entonces sí es a veces importante que ustedes revisen el sonido de la palabra. Si ustedes no saben cuál es el sonido de la palabra, pueden utilizar cualquier diccionario online, cualquier diccionario les da en estos momentos la pronunciación de la palabra. Si esa palabra tiene un sonido inicial de vocal, ustedes van a utilizar el artículo an. ¿Ok? Si fuese la oración I am uh, a ver qué business leader, no sé, vamos a poner algo así. Ok, leader. Esa palabra que viene después de ese espacio en blanco donde iría el artículo, esa palabra inicialmente empieza con un sonido de consonante. Ah, me quedo con otro color. Consonante. Por lo tanto, vamos a utilizar el artículo a. Entonces, ponerlo aquí abajo. A, sonido de consonante. An, sonido de vocal.
¿Ok? Entonces, en las ocupaciones, y cuando estamos hablando de una sola persona, utilizamos el artículo AOAN. Y el artículo AOAN se define por la palabra que le sigue. Si la siguiente palabra empieza con un sonido de vocal, vamos a utilizar el artículo AN. Si la siguiente palabra empieza con un sonido de consonante, ese artículo que va a utilizar es el A, sin la N. I am an administrative assistant. I am a business leader. I am an administrative assistant. I am a business leader. I am an administrative assistant. I am a business leader. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta esto. Esto se ve dentro del componente formativo. Tienen que revisarlo muy bien antes de hacer la evaluación correspondiente a ese componente formativo. Ok, seguimos con el artículo A1. Tenemos aquí la oración: My dad is milk supplier and seller, and my mom is housewife. 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 My dad is a milk supplier and seller, and my mom is housewife. ¿Qué creen que debemos utilizar en esos espacios en blanco? Alguien que me diga en el chat o en el micrófono. Micrófonos están abiertos. Estamos en la cuarta oración. My dad is, and my mom is. Ok. Ok. En el chat tenemos en los dos an, a, my dad is a milk supplier. En los dos sería a, my mom is a housewife. Ok. Ok, nuevamente, entonces aquí está la nota sobre el artículo A1. Vamos a ponerlo en... Voy a ponerlo en otro color. Ok. A es para la palabra que sigue con un sonido de consonante. Tiene que venir un sonido de consonante en la palabra que le sigue a ese artículo para utilizar A. Tiene que tener un sonido de vocal. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. En español, en inglés, E, A, E, I, U. ¿Ok? U. E, I, I, O, U. Esas son las vocales en inglés, la pronunciación. Si la palabra que sigue tiene un sonido de vocal, utilizamos el artículo an. Entonces, tenemos la oración. My dad is milk supplier and seller, and my mom is housewife. ¿Ok? Entonces, las dos en este caso tienen un sonido inicial de consonante. Tenemos que utilizar el artículo correspondiente a ese sonido de consonante. Entonces, my dad is a milk supplier
and seller, and my mom is a housewife. ¿Ok? Hablamos de una sola persona aquí. Hablamos de una sola persona aquí. Utilizamos el artículo a o an porque es una profesión o una ocupación. Y utilizamos el artículo correspondiente a el espacio cuando se trate de un sonido de consonante. Entonces aquí yo voy a ponerlo aquí. Aquí tiene un sonido de consonante. ¿Ok? Aquí tenemos entonces, aquí vamos a utilizar el artículo a o an para una ocupación. Y aquí tengo la palabra my dad is, en la quinta oración, vamos a leerla. My dad is a military. And my mom is a housewife. Ok, vamos a ver entonces, ¿qué piensan al respecto de esta oración? En este caso ya no estamos hablando, les voy a dar la pista, no estamos hablando de un artículo, no estamos hablando, el error no es el artículo. My dad, ojo Camilo, es my, M-Y, ¿ok? My dad is a military and my mom is a housewife. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el error aquí? ¿Cuál es la inconsistencia aquí en esta oración? Ojo Carolina, housewife, sin la R, ¿ok? Housewife ya suena a otra cosa. Housewife sin la R. Ok, housewife empieza con mayúscula. Housewife empieza con mayúscula, ¿es correcto? Está incorrecto la mayúscula. Las mayúsculas de dad and mom. Las mayúsculas de dad and mom. Ok. Ok, bueno, aquí hay dos puntos interesantes. Las mayúsculas en inglés las utilizamos para lo siguiente. Uno, para iniciar oraciones. Ojo, presten mucha atención a lo que estoy diciendo. Las mayúsculas en inglés, y bueno, la mayoría de las veces en español también ocurre lo mismo. Pero en inglés específicamente, las mayúsculas las tratamos para oraciones cuando están iniciando, cuando iniciamos oraciones. Para nombres propios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mirando los nombres de ustedes en el chat y en la sesión, Camilo empiezas con mayúscula, pero Andrés está en minúscula y es un nombre propio. ¿Me entiendes? Geraldine Sandoval está todo en minúscula, es un nombre propio, debe tener mayúscula inicial en cada una de las palabras porque es un nombre propio, es un nombre que le pertenece a algo o a alguien. ¿Bien? Entonces, los nombres propios deben ir con mayúscula inicial. Eso también le aplica, cuando se habla de nombres propios, le aplica a los nombres de los países, de las ciudades, de los pueblos, de los lagos, de los ríos, de las iglesias, de las instituciones sociales, de las lenguas. Cuando se habla de nombres propios, estamos hablando del nombre que le pertenece a algo, a alguien, y debe ir con mayúscula inicial. Bien. Y se utiliza mayúscula para las, ¿cómo se dice? My gosh. Por ejemplo, las iniciales de las instituciones, por ejemplo, DAS, Departamento Administrativo. Esas siglas, Dios mío, se me olvidan las palabras a veces. Las siglas también utilizan mayúscula en inglés. Entonces, para iniciar oraciones, para nombres propios, para siglas, utilizamos mayúscula. Dad, mom, no son nombres propios, ¿ok? No es un nombre que le pertenezca a alguien, es
un nombre general, una palabra en general. Entonces no lleva mayúsculas. Housewife, aquí me lo pusieron con mayúscula y eso es la inconsistencia, es correcto. Es correcto. Pero la inconsistencia más, digamos que de mayor peso aquí sería el uso de este vocabulario, military. ¿Ok? Es un vocabulario, entonces vamos aprendiendo vocabulario desde este momento. Military es la institución. Bien. Es la institución. No estamos hablando de una persona ni una ocupación. Recordemos que en este espacio van a utilizar una ocupación. Aquí esta es la inconsistencia. Tenemos varias formas de resolver esto. Podemos decir, my dad is podemos decir, a man in the military. Porque military es la institución, o sea que alguien puede trabajar en la institución. Otra forma de que podríamos decirlo es, my dad is, voy a inventarme un rango en ese momento porque no sé cuáles son los rangos de la institución militar. Pero puede decir, my dad is a cadet a cadet in the military. Or a general. General. A general in the military. ¿Ok? Podríamos también utilizar, y esto ya sería un poco más avanzado para ustedes, pero también lo voy a ir trabajando, y podríamos utilizar military, que es el nombre de la institución, como un adjetivo. Podríamos decir, un adjetivo es algo que califica a alguien o califica algo. Entonces podríamos decir, estamos hablando de la ocupación de la persona. My dad is a military representative. O a military general. Y cuando digo que voy a utilizar como adjetivo, quiero decir que lo voy a poner antes de esa ocupación. El adjetivo siempre va a ir antes de lo que sea que está calificando. ¿Ok? Los adjetivos también pueden ser los colores, los adjetivos también pueden ser las alturas, las contexturas, las texturas, sí, más que todo, se puede utilizar muchas palabras también como adjetivos, como lo estoy usando en este momento. En la institución, military, lo utilizo como un adjetivo y ya pongo el adjetivo antes de esa palabra o ese sustantivo o esa profesión o ocupación que la persona está utilizando o que es. Entonces, es una forma también de utilizar los adjetivos en las oraciones. Sin embargo, para ese nivel, yo realmente no les voy a exigir el uso de un adjetivo antes de un sustantivo. Ustedes simple y sencillamente pueden decir, my dad is a general in the military. Y ya se entiende la oración. ¿Ok? Military como tal no es una ocupación, es una institución. Bien. And my mom is a housewife. Perfecto. Tenemos aquí la última oración. Estamos hablando de ocupaciones, ya trabajamos el artículo. En este caso también estamos solicitando el artículo. Entonces, en esa sexta oración, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tenemos que utilizar como artículo ahí en esa oración? Oh, ok. Me perdí. Aquí en el chat dicen, Kristen dice a and a. Nicolás dice musician. Musician, no entendí esa parte, Nicolás. Me la puedes explicar un poquito si quieres aquí. Carolina dice en ambas a. Miguel Ángel Martínez dice a and a. Ok.
Ok, ok. Entonces vamos a leer la oración. Ah, ok, te refieres. Oh, ¿quieres saber qué es la palabra musician? Ok, vamos a leer la oración y entonces vamos a darle contexto. He is, espacio, musician. She is, espacio, housewife. ¿Alguien sabe qué significa la palabra musician? Músico o música. Laura dice músico o música. Muy bien. Ajá, ajá. Muy bien, sí. Músico o música. Sí. Alguien que practica la música, es decir, que puedes practicar algún instrumento o que enseña también o que investiga al respecto, bueno, en fin, músico o música. El espacio en blanco dice, he is musician, musician. She is housewife. Y aquí me dicen a and a. Okay, very good, very good. We are doing well. So he is a musician and she is a housewife. Very good. Entonces, nuevamente, a, sonido de consonante a la palabra que le sigue, an, sonido de vocal a la palabra que le sigue. Si lo quieren pensar de otra manera, piénsenlo de esta manera. Por ejemplo, en esta oración tenemos administrative. Si fuese la A, si utilizáramos la A aquí, esto sonaría de esta manera. I am a administrative assistant. No se sabe si es que la persona tiene algún problema en el habla o es que de pronto hizo una pausa o algo, ¿cierto? Entonces, la persona cuando se estaba creando este idioma y quisieron darle una diferencia a ese espacio antes de esas palabras que empiezan con vocal, para que sea claro la palabra que sigue, porque si, por ejemplo, si yo tuviese problemas con las vocales, no podría pronunciar I am a administrative. Tienen muchas vocales, ¿me hago entender? Entonces lo que hicieron fue pues ponerle la consonante para poder corregir ese problema. I am an administrative assistant. Entonces toma esa pausa para pronunciar esa consonante. Y de hecho, en inglés la mayoría, no todas, pero la mayoría de las consonantes se pronuncian. Entonces, por ejemplo, I am, siempre se pronuncia la M, ¿ok? I am, no es I am, es I am an administrative assistant. I am a business leader. ¿Ok? Voy a quitar esto aquí para que. Muy bien, esas son oraciones que tenía para la sesión de hoy. Voy a volver entonces a parar aquí y voy a compartir. ¿Dónde estábamos? Aquí. Hello, it's nice to meet you. Vamos a regresar. Muy bien. Tenemos aquí los artículos definidos e indefinidos. Tenemos el uso de a, tenemos el uso de an, ¿ok? Tenemos el uso de the. Ojo, también tenemos the o the, a, an. ¿Ok? Entonces aquí vamos a estudiar todo esto. Esto es lo que vamos a estudiar. Y al final del mismo vamos a hacer la actividad didáctica. Si me abre, ok. Vamos a hacer la actividad didáctica porque vamos a evaluarse ustedes mismos si aprendieron esos conocimientos. Cuando ustedes terminen todo el componente formativo, ahí sí van a ir a la evaluación y la van a realizar. ¿Ok? Me vuelvo aquí, vuelvo a contenidos del curso, voy a actividad, y aquí tengo mi primera evidencia que está establecida en el cronograma. ¿Ok? Es muy importante pues que sigan ese proceso para que cuando ingresen a la evidencia y desarrollen la evaluación, pues tengan el mayor chance de aprobar. ¿Ok? Entonces, componente formativo y aquí lo tengo.
la actividad didáctica y terminar todo el componente formativo y ahí sí terminar la evaluación. Ok, esa era la sesión del día de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta? Oh, perdón. Se me pasó explicarles algo. Voy a volver al mismo archivo en el que teníamos. Si hacemos un paréntesis antes de cerrar la sesión. Les decía que en estos pronombres personales o posesivos estaban divididos por colores, ¿cierto? Esto quiere decir, es muy sencillo. Lo que está aquí en verde son pronombres personales singulares. Yo, tú, él, ella, eso. Son pronombres personales singulares. Lo mismo ocurre para los posesivos, son singulares, para una sola persona. Los de abajo son para plurales, son para más de dos personas. Entonces, you, sé que parece que tenemos el mismo you, pero no, estamos hablando de dos personas. We, nosotros. They, ellos. Ya estamos hablando de plural. Esto lo van a ver en las siguientes oraciones y es también importante que lo tengan en cuenta desde ya para que cuando estén creando sus oraciones sepan que cuando estén creando, por ejemplo, en estas oraciones como estas, donde tenemos que tener una consistencia en toda la frase, tengamos específicamente los pronombres personales que le corresponden a la persona de que estamos hablando. ¿Ok? Tienen que tener esa consistencia. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, I have a sister y me cambio de una y digo, they are teachers, ya no hay consistencia en la oración, porque they ya estamos hablando de varias personas, entonces no sé de quién me están hablando. Tengo que saber yo como lectora de quién me están hablando ustedes. ¿Ok? Entonces tenemos que estos son singulares, los tres primeros, lo que están verdes singulares y lo que está en naranja ya es plural. Vayan teniéndolo en sus apuntes y teniéndolo muy claro pues para que cuando estén creando sus oraciones lo puedan realizar, lo puedan utilizar de esa manera. Muy bien, paro de compartir aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Dice alguien. Realizando el sondeo en la tarde, pero cuando estaba en el proceso me quedé sin internet hasta el siguiente día que llegué al internet. De ahí me llegó el correo diciendo que había realizado el sondeo. Con el sondeo no hay problema. Profe, buenas tardes. Lo que pasa es que la verdad, yo soy nueva en esta plataforma y no sé cómo encontrar el trabajo que hay que cargar. O sea, no he dado cómo descargarlo, cómo buscarlo, no sé. Y pues yo entro a todo, pero no sé, me siento como confundida, profe, qué pena con usted. Ahí la molesto. Geraldine, voy a compartir pantalla contigo. Me avisa si lo puedes ver conmigo. Sí, señora, ahí estoy viendo. Okay. Lo primero que necesito que hagas es que ingreses a esta carpeta que se llama sesiones en línea. ¿Sí lo ves? La parte izquierda de la plataforma, sesiones en línea. Hello. Sí, profe, la estoy observando. Necesito que me confirmes cuando veas lo que yo te digo. ¿Sí ves la carpeta que dice sesiones en línea? Sí, Ok. Doy clic en sesiones en línea y ahí veo que dice grabaciones, sesiones en línea. ok, Grabaciones, sesiones en línea y aquí tengo la primera conferencia web que se realizó la semana anterior. listo. La miro toda y ahí me sale, ¿cierto? No había visto eso. Doy clic en este link y aquí está el video de lo que hicimos, de lo que trabajamos la semana anterior. Muy bien. ¿Ok? Y les Listo. voy a dar paso por paso qué es lo que tienen que hacer. Ah, ok. Si Listo, no profe. pudiste iniciar antes aquí si no pudiste iniciar en la parte de licencia, si no pudiste loguearte en la primera parte de esta sesión, lo explicaba brevemente al iniciar la sesión y es que ustedes van a trabajar con el cronograma de actividades. Y aquí tenemos cada uno de los resultados de aprendizaje. En la primera semana, la que estamos trabajando en este momento, del 10 de marzo al 16 de marzo, no vas a enviar ninguna actividad, vas a desarrollar una evaluación que se llama test. Ah, ok, profe, listo. Antes de hacer ese test, vas a hacer lo que acabé de mencionar, que es el componente formativo Hello, nice to meet you, it's nice to meet you. ¿Dónde encuentras el componente Hello, it's nice to meet you? Cuando tú ingresas a esta plataforma, tú vas a encontrar esto así.
Y tú vas a dar clic en proyecto y vas a encontrar el cronograma donde estamos en este momento y luego vas a dar clic en actividades de aprendizaje. Tú vas a ver la guía de aprendizaje, puedes descargarla y leerla y ahí te va a decir todo lo que tienes que hacer en el curso. Pero también puedes seguir lo que está en el cronograma de actividades. Si te das cuenta, tenemos un RAP 1. El RAP 1 va a estar linkeado, vinculado, relacionado directamente al primer componente formativo que es Hello, it's nice to meet you. Das clic en Hello, it's nice to meet you. Das clic en el botón y abre lo que estábamos viendo en este momento, que era todo el componente formativo con todo lo que tienen que estudiar. Y cuando termines de hacer eso, vas a ingresar a actividad de aprendizaje y ahí vas a ver las evidencias que tienes que desarrollar en el curso. Si das Ok, la siguiente profe. diapositiva, ahí vas a ver el test que tienes que desarrollar. Listo, profe. Muchísimas gracias. Mil disculpas ahí de pronto por... No, tranquila, para eso estamos en las sesiones. En conferencias web de la primera semana tiene todo ese proceso. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Ok? No hay problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Preguntillas? Any questions? Any concerns? Anything you want to say right now? ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Entonces, ok. Bien. Por el momento no. Muy bien. Entonces, esas son las sesiones que vamos a desarrollar. Tenemos una sesión programada. Vamos a ver el cronograma nuevamente. Cronograma. La segunda sesión será el 16 a las 6 de la tarde. 16. Oh, Jesus. Sí. 16. Oh, Thursday. Ok. Jueves. Nos vemos nuevamente. Vamos a trabajar otras inconsistencias que siempre se llevan a cabo siempre se dan en muchos de estos temas que estamos trabajando en este momento. Nuevamente, en este momento, componente formativo y luego el test. ¿Ok? Muchas gracias entonces por asistir a la sesión y nos vemos en la próxima sesión que sería el jueves. Lucelia, espero lograr esa actividad, la vas a lograr. Haz el componente formativo primero. Lo vas a lograr. Es bastante paso a paso. ¿Listo? Es paso a paso. Muchas gracias entonces por asistir a la sesión. Lucelia, si tienes alguna duda o cualquiera de ustedes si tiene alguna duda, me avisa. Y estamos aquí pues para resolver dudas. Gracias, profe. Hasta luego. Buena noche. Gracias a todos y buena noche. Nuevamente la sesión queda grabada, entonces se las ubico ahí mismo en grabación de sesiones en línea. Chaito. Chao, profe, buena noche.